Muy buenas noches. Por estos días mucho se ha escuchado, mucho se ha dicho, mucho se ha escrito sobre una propuesta del Poder Ejecutivo de algunas medidas fiscales y más precisamente reformar los porcentajes de algunos porcentajes del IRPF. Para comprender el estado actual del país y poder analizar esta situación puntual con criterio y más elementos, debemos hacer una contextualización histórica, analizar los logros, desafíos y metas hacia el futuro. Debe contener un análisis y una evaluación de lo que pasa en el resto del mundo. También debemos ver cuáles fueron las respuestas de los gobiernos anteriores ante situaciones similares. Para decir cuál es la situación actual del país, tenemos que comparar lo actual con lo que pasaba antes. Entonces, tenemos que hablar de cosas en las que el país ha avanzado. Es así que debemos repetir que la pobreza era de un 40% y ahora es de un 10%. Y según el Banco Mundial, la clase media en Uruguay pasó de un 40 a un 63%. Con respecto a la protección social, la cobertura en Uruguay llega al 99%, el porcentaje más alto de América Latina. Lo mismo sucede en materia de jubilaciones y pensiones, donde la cobertura llega al 85%, mientras que el promedio en América Latina es de un 55%. Eso es lo que pasa en el resto del continente. Uruguay está primero, según el Banco Mundial, no lo dice el Frente Amplio. Se crearon 235.000 puestos de trabajo, hay 400.000 nuevos cotizantes en la seguridad social y 160.000 trabajadores salieron de la informalidad. Repito que estos son datos del Banco Mundial, de la CEPAL y del Fondo Monetario Internacional. No está escrito en el programa del Frente Amplio. Esta evaluación la han hecho otros organismos. Se ha planteado también que en Uruguay fue creciendo en estos 10 años y que sin embargo no hemos ahorrado. Ayer justamente escuchaba a un compañero hacer una metáfora que sirve para graficar esta situación. Se preguntaba, ¿qué hacíamos con el 40% de pobres que había en el Uruguay? ¿Qué hacíamos con los indigentes? ¿Qué hacíamos con los uruguayos que no tenían empleo? ¿Ahorrábamos? ¿No le dábamos una respuesta a la población de este país? No es cierto que cuando a una familia le va bien, ahorra. Ahorra si vive bien. Pero si vive en un rancho de lata, no ahorra. Cuando le empieza a ir bien, se hace una casa digna y trata de vivir decentemente. En estos 11 años intentamos garantizar que la mayor cantidad posible de uruguayos viva decentemente. También se ha dicho por estas horas, en este último tiempo, que el aumento de las tarifas públicas fue un tarifazo. En Uruguay las tarifas venían aumentando por debajo de la inflación. Hoy se ajustaron prácticamente por la inflación. ¿A eso se le puede llamar un tarifazo? Tarifazo es el 300% y el 400% de aumento que han tenido las tarifas públicas en Argentina. Esto es tarifazo, no lo que hizo el gobierno de este país. En otros momentos de la historia reciente del Uruguay se realizaron verdaderos ajustes fiscales. Por ejemplo, en el gobierno del doctor Luis Alberto Lacalle, para reducir drásticamente el déficit fiscal, elaboró un llamado paquete fiscal, integrado por un conjunto de acciones de gran porte, entre las que figuraban la aprobación de la ley del ajuste fiscal, la venta de los bancos gestionados por el Estado, la reducción del Estado y la eliminación de los monopolios y servicios públicos y la reglamentación sindical. Comenzó entonces el gobierno de Lacalle con un brutal ajuste fiscal que redujo el poder adquisitivo de la población, particularmente de asalariados y jubilados. El 31 de marzo de 1990 el Parlamento aprobó la Ley de Ajuste Fiscal número 16.107. El paquete fiscal, conocido popularmente como el impuestazo, causó una caída del salario real de más de 10% con la crisis, que la crisis la pagaron los más humildes. No sería el último que tuvimos, sino que tuvimos otro ajuste fiscal en la segunda presidencia de Julio María Sanguinetti y otro más en la de Jorge Valle. Todos los gobiernos blancos y colorados del comienzo de la democracia comenzaron con un ajuste fiscal. Lo que propone el gobierno hoy es bien diferente a las medidas adoptadas por esos gobiernos. Lo que propone es aumentar el IRPF a los salarios más altos. El 80% de este aumento lo van a pagar el 10% de los salarios más altos. En situaciones similares, las respuestas son distintas. Antes se ponía un impuesto a los sueldos que pagaban todos los trabajadores.
O sea, se aumentaba el IVA o se cobraba un 3% del COFIS, con lo que los costos del ajuste los pagaban los que menos tenían. El proyecto del Frente Amplio, o sea, nuestro proyecto, establece que las dificultades que atraviesa el país no las van a pagar los que menos tienen, que se van a mantener las políticas sociales. La respuesta que intenta hoy el gobierno ante una situación crítica tiene una filosofía bien distinta a la que dieron los gobiernos de coalición blanco y colorado. También vamos a hacer entrar un anteproyecto para la Comisión de Obras. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias.